Por la Unidad Nacional en Pro de la Paz y la Seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Dar la bienvenida al doctor Coronel Patricio Haro, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN, analista en temas de seguridad. Lo invitamos para hablar sobre lo que sucediera este fin de semana con la presencia de 12 mandatarios latinoamericanos, la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la decisión de adoptar una política denominada Escudo de las Américas, unidos para enfrentar a los grupos delincuenciales que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal. El doctor Patricio Haro hace una propuesta de una coalición internacional como respuesta estratégica frente al crimen organizado. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Doctor Patricio Haro, muy buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Para mí un gusto, como siempre, estar en su programa. En efecto, la reunión del fin de semana en Doral, en el campo privado del presidente Trump, asistieron 12 presidentes latinoamericanos, entre los cuales estaba presente el presidente Daniel Noboa. En esa cumbre, que no fue para contrarrestar a las organizaciones internacionales políticas como el Foro de Sao Paulo o la Cumbre de Puebla, esta fue con la finalidad de establecer mecanismos de seguridad para una amenaza que afecta a toda la región. Y esta amenaza debe ser enfrentada comúnmente, como lo hemos dicho varias veces y en sus micrófonos, y gracias a su gentileza, estimado Miguel, se ha analizado profundamente que ese no es solamente un problema del Ecuador, es un problema de la región y es un problema del mundo. Sí, el presidente Trump invitó a los presidentes que están de alguna manera alineados con su política de seguridad, con su estrategia de seguridad. Y en el caso ecuatoriano, no solamente que es una alineación, sino que hay una coincidencia extraordinaria entre la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y la declaración de guerra y la lucha contra las drogas del presidente Noboa. Frente a esta coincidencia, entonces, se dio esta reunión y se tomaron acuerdos sumamente importantes, entre ellos la conformación de una coalición bajo el plan, bajo el esquema del Escudo de las Américas. Ahora, dentro de este proceso, ¿cómo ir más allá de la cooperación, que es importantísima, que es fundamental? Solos no vamos a poder enfrentar con éxito, sino con la ayuda como lo está dando este momento Estados Unidos, doctor Haro. En efecto, usted lo dice, Miguel, no ahora, sino en el artículo que fue publicado en el diario El Universo. Solos no vamos a poder, y eso hay una demostración palpable que la experiencia ajena es la mejor experiencia que puede tener una nación y que puede tener un Estado, porque esa experiencia llega, pero no a costo ni a sangre de un pueblo. Entonces, en efecto, el ir solos, Colombia no ha conseguido en más de 50 años vencer al crimen internacional organizado, no ha conseguido vencer a la organización criminal que trafica con drogas y ahora tiene varios delitos conexos. Y México, desde el año 2006, en que el presidente Calderón le declaró la guerra, también solo no ha podido, y no ha podido en la medida de que el crimen internacional organizado, las acciones delictivas del cartel, los dos carteles grandes que existen en México siguen actuando no solamente allí, sino en todo el mundo y amenazando la seguridad de los estados y de todo el mundo. Entonces, la cooperación internacional se ha venido dando. Esa cooperación internacional no es nueva. Desde hace muchos años, por política de los Estados Unidos, ha cooperado en temas de seguridad. Durante la Guerra Fría, esa cooperación fue en diferentes medios, en diferentes recursos, pero cuando se convirtió el narcotráfico en una nueva amenaza para los Estados Unidos y para la región, esa
cooperación se dio, además del entrenamiento, además de esa cooperación tradicional de los Estados Unidos, en un fuerte intercambio de inteligencia. En ese intercambio de inteligencia, inclusive se dio la utilización de la base de Eloy Alfaro de Manta para que desde allí puedan operar 2 aviones de la Fuerza Aérea que obtenían información y se convertía en inteligencia con la finalidad de enfrentar el narcotráfico. Pero esa cooperación de alguna manera ha sido insuficiente porque la amenaza, insisto, estimado Miguel, es una amenaza asimétrica y que no solamente opera en el Ecuador, opera en los países productores, Ecuador y Perú, opera en los caminos de la ruta y desde luego en los grandes mercados. Entonces esa cooperación tiene que ir más allá, decía yo, y después de una investigación en la que se determina que la estructura delincuencial abarca y cubre todos los países de la región, 462 organizaciones en los 5 continentes amenazan la seguridad. Y hoy, según la información de Colombia, hay una nueva junta del narcotráfico que opera entre Madrid, Dubái y Quito. Entonces, eso es realmente muy, muy preocupante y desde luego que ya los carteles de la droga dejaron esa organización vertical, dejaron el capo y dejaron esa estructura vertical, insisto, para hacerle una estructura horizontal en donde se dé la coordinación más efectiva y la operación más efectiva en todos los sectores. Entonces, es necesario, fue necesario, he venido recomendando a través de diferentes medios tan prestigiosos como su programa, estimado Miguel, que la conformación de esta coalición debe ir más allá de la cooperación. Y en efecto, el día sábado se conformó esta coalición que implica ahora una serie de acciones que deben tomar cada uno de los 12 países que al momento la conforman, además de los Estados Unidos. En ese sentido, doctor Patricio Aro, ¿cuáles serían las etapas críticas para que haya un éxito estratégico en esta acción? Bueno, lo primero que hay que determinar claramente es la oficialización por parte de cada uno de los países de esa coalición. Entonces, ya una vez que está establecida la coalición, debe primero designarse un comando unificado de esa coalición asesorado por un Estado Mayor internacional. Debe establecerse en dónde va a ser la sede de este comando y de este Estado Mayor para que una vez que está establecido debe tipificar el crimen organizado y debe ser considerado no como delincuencia común, que es lo que creemos nosotros y creemos que es un problema de inseguridad desde como causa de la situación de pobreza, de desempleo, de falta de salud, cuando vemos claramente en Mocolí y ahora la Operación Costa nos dio cuenta de que no es un tema de pobreza, la relación de la violencia, es un tema de organizaciones delictivas mafiosas del más alto nivel. Vemos que la narcopolítica, con la detención de un asambleísta y de políticos en Machala, en este operativo Costa, y de los resultados de Mocolí, vemos que no es simplemente delincuencia común, es un actor armado. Vimos claramente como una patrulla de comandos ingresó a una cancha de fútbol en Mocolí y cometió el sicariato y los asesinatos, como vimos claramente, y todos los ecuatorianos. Entonces, es una amenaza internacional, esta es una estructura armada internacional y debemos partir de esta consideración. Por lo tanto, ya no es solamente un conflicto interno y un problema de inseguridad. Entonces, debemos determinar a partir de ese análisis de la amenaza, determinar en dónde van a actuar. Desde luego que y esa debe ser la recomendación también del Ecuador, debe enmarcarse dentro de la reglamentación y el marco legal de cada uno de los países y con el respeto y la consideración a la soberanía estatal. Lo que quiero decir es que cada uno de las fuerzas que actuarían
dentro de esta coalición, que van a actuar dentro de esta coalición, lo harán en su territorio, en los territorios de sus propios estados, con la finalidad de que estas operaciones que surjan de la planificación de ese Estado Mayor Internacional y de la disposición del jefe de la coalición actúen coordinadamente y cumplan los objetivos dentro de su territorio. Entonces, esto es importante. También el apoyo de los Estados Unidos en la sostenibilidad y la superioridad tecnológica es fundamental. En los países que estamos conformando la coalición no tenemos la tecnología que tiene Estados Unidos, esa tecnología que se presentó y se materializó en Venezuela y hoy se está presentando y materializando en Irán. Esa tecnología que nadie tiene en el mundo puede estar puesta a disposición de los países de la coalición para enfrentar y vencer a esta amenaza asimétrica que es una amenaza mundial. Doctor Patricio Aro, ¿cuánto ha cambiado la situación? Porque recuerdo su artículo de investigación Más allá de la cooperación de mayo del 2022 en el IAN, en donde usted señalaba que el narcotráfico y los delitos conexos han mutado hacia una estructura que desborda las capacidades de la soberanía estatal tradicional. ¿Y cuánto ha cambiado esto? Eso ha cambiado mucho, estimado Miguel, que como decía, oye, hay una triangulación de las organizaciones delictivas, actúan internacionalmente y desde luego son ejércitos internacionales o fuerzas internacionales que actúan frente o al interior de cada uno de los estados. Se ha establecido un sistema de fronteras en que ellos no reconocen soberanía y no reconocen tampoco los límites de cada uno de los países, ingresan como ellos consideran. Y el momento en que esta fuerza, como hemos visto en el país, que la presencia de organizaciones armadas colombianas están actuando en nuestro territorio sin importarles la soberanía, la capacidad de cada uno de los estados para enfrentarlas, y eso es una evolución desde el año 22 acá. La multiplicidad de las organizaciones delictivas solamente en el Ecuador se han multiplicado. De las 22 que fueron declaradas en el decreto 111 en el año 2023, ahora por lo menos hay cerca de 40 organizaciones delictivas que están actuando y que han sido el fruto de una fragmentación por consecuencia de la muerte de los líderes o de su captura. En el caso mexicano, el cartel Jalisco Nueva Generación posiblemente se fragmentará también en varios carteles, y yo diría que es una de las posibilidades para que esa gran infraestructura bélica que tienen, porque vimos nosotros que Mencho hace unos 2 años presentó un video en las redes en donde todo su ejército le aclamaba con vehículos blindados, con los delincuentes con uniforme militar, portando las armas individuales de mayor sofisticación que se han producido y que se han planteado. Entonces, esa mutación, esa evolución del crimen internacional organizado y de la MAP y de la amenaza asimétrica es significativa. Por lo tanto, para que los efectos de ella no sean fuertes en la Constitución de los Estados, debe responderse de la manera que hoy se está planteando en el escudo de las Américas con la coalición establecida en Estados Unidos. Si nos permite, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el doctor coronel Patricio Aro, ex rector de la Universidad de Posgrado IAN, analista en temas de seguridad. Quiero dejar planteada una inquietud que es bueno despejarla. ¿Cómo lograr efectividad en una coalición internacional? ¿Qué debiera hacerse para que esto vaya más allá de una declaración muy importante, por cierto, denominado Escudo de las Américas, sino lograr efectividad, eficacia en una coalición? Tema que lo dejo planteado. Vamos a la cadena y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. En el nuevo Ecuador, el rostro de la mujer se empodera.
Rostro de esfuerzo, de campo, de trabajo, de sueños que no se rinden. Por primera vez en la historia, las mujeres están en el centro de las decisiones. Las escuchamos y respondemos con hechos. Más de 6.000 millones de dólares en créditos de la banca pública impulsan su autonomía, sus emprendimientos y el futuro de miles de familias. La educación también lleva su liderazgo. Más del 60% de las 483,000 becas entregadas durante el gobierno del presidente Daniel Noboa han sido para mujeres. Hoy, más de 150,000 profesoras forman a las nuevas generaciones del Ecuador. Nunca antes existieron tantos programas pensados directamente para ellas. Agrovioleta, Emprende Violeta, Mujer Violeta, Super Mujer Rural. Con la Estrategia Nacional Agropecuaria, más de 80,000 mujeres del campo fortalecen sus conocimientos y hacen crecer la tierra que alimenta el país. Y seguiremos fortaleciendo y asegurando el futuro de la mujer trabajadora con el programa Camino Violeta, que impulsa la capacitación y el acompañamiento para que miles de mujeres salgan de la informalidad con el fortalecimiento de sus capacidades, porque creemos en ellas, en las niñas que sueñan, en las madres que luchan, en las jóvenes que trabajan. Cuando una mujer avanza, avanza su familia y avanza todo el Ecuador. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. De la mañana con un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el doctor coronel Patricio Haro, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN, analista en temas de seguridad. Decía, doctor Haro, ¿cómo lograr efectividad, eficacia en una coalición? Doctor Haro, decía, ¿cómo lograr eficacia, efectividad en una coalición como hoy se ha configurado? Sí, en efecto, lo que debe establecerse primero es el respaldo de todo y cada uno de los estados a la conformación de esta coalición, la identificación plena de que la amenaza es una amenaza asimétrica e internacional, no es la amenaza contra un pueblo, y que la amenaza no solamente son consecuencias y efectos de las situaciones de cada uno de los países, sino que es una amenaza internacional que tiene sus propios fines. El momento en que ya deberían reunirse las autoridades militares, es decir, los jefes militares de cada uno de los países, para determinar el mando unificado, el Estado Mayor Internacional y la ubicación de ese cuartel general de la coalición en cada uno de los casos. Se debe determinar claramente cuál es la misión para cada uno de los países y en qué va a aportar. Entonces también va a ser importante, no han sido considerados por las razones que habíamos analizado anteriormente, los dos mayores productores de cocaína del mundo. Debe abrirse esa coalición a la integración de todos los países que se sienten afectados o que están afectados por esta amenaza. Entonces Colombia y Perú desde luego que deben ingresar. Brasil desde luego que debe ser también parte de esa coalición, porque se está convirtiendo en uno de los mercados más importantes del mundo para efectos de la cocaína. Entonces, bajo esta situación y bajo estas condiciones, la coalición podrá tener éxito. El respaldo político al funcionamiento de esa coalición es sumamente importante. El respaldo de las organizaciones políticas del país, en el caso ecuatoriano, debe entender los políticos y las organizaciones políticas deben entender que la acción de esta coalición no es para atentar contra la gente que protesta contra el gobierno, no, es una acción contra la amenaza del narcotráfico y del crimen internacional organizado que atenta contra la democracia en el país, que atenta contra la seguridad de los ecuatorianos, que atenta contra la propia vida
republicana. Entonces, claro, desde luego hay organizaciones que están más alineadas con la narcopolítica, que son aquellos que piden apoyo y soporte para sus campañas políticas. Ellos van a oponerse políticamente al establecimiento y a la acción de esta coalición internacional que enfrenta a una amenaza internacional. Doctor Patricio Aro, es importante analizar no solo esta coalición internacional en donde viene la ayuda internacional, cómo lograr también, cuando estamos en una guerra contra los grupos delincuenciales organizados, que es muy diferente a una guerra abierta como fue el conflicto del CENEPA con el Perú, ¿cómo dar seguridad jurídica a los militares y policías en esta coalición? La capacitación que se requiere para procesar a los detenidos, por ejemplo, en las operaciones militares. Los protocolos que establezca la coalición deberán ser aprobados bajo normas de legalidad por parte de los congresos y de las asambleas en cada uno de los países. Entonces, esta norma va a ser una norma supranacional que va a estar, y eso es importantísimo, que va a estar por sobre algunas de las normas constitucionales nuestras, por ejemplo, porque la norma supranacional puede estar bajo la norma nacional. Entonces, especialmente en los temas del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe el establecimiento, y ya están desde luego esgrimiendo esos elementos quienes se oponen por oponerse sin considerarlo, porque tienen intereses de que esta coalición no actúe en nuestro país. Vemos que con esta norma supranacional que deberá establecerse, va a permitir que se establezcan por lo menos el cuartel general o que actúen de alguna manera en coordinación fuerzas de la coalición. Ojo, esto es importante, fuerzas de la coalición, no fuerzas de cada uno de algún país en específico. Entonces, las causas que motivan la creación de esta coalición van a dictar esas normas para también establecer un marco legal de la acción de los soldados, y los soldados deberán también actuar dentro de esa norma que deba establecerse, es decir, no sobrepasar los límites o el marco legal o el marco reglamentario para el accionar de ese protocolo que también legaliza y marca el marco regulatorio del accionar de cada una de las fuerzas miembros de esa coalición. Por lo tanto, es importante que, y será así, el Congreso aprobará o deberá aprobar, los congresos deberán aprobar ese protocolo para la organización y empleo de esta coalición internacional. De cualquier manera, hasta esperar, sabemos las dinámicas de tiempos en la función legislativa. Mientras tanto, se está realizando ya esta acción que es profesional de Fuerzas Armadas en primera línea. Y claro, hay acciones que se están cumpliendo ahora con la colaboración de Estados Unidos. Por ello la importancia, decía, la capacitación para procesar, por ejemplo, a los detenidos en operaciones militares. ¿Cómo se debieran conducir estas operaciones en medio de un conflicto armado no internacional, en donde se entiende se paralizan las cosas? Por algo, desde del 15 al 30 va a haber toque de queda de 15 días para poder hacer estas operaciones. Sí, en efecto, las operaciones que se van a realizar todavía no son operaciones de la coalición, son operaciones propias de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano que actúan dentro de nuestro territorio y frente a amenazas también que están presentes en nuestro territorio. Pero claramente sabemos que la guerra, y ya no, en este momento ya no es no internacional, Miguel, y claro, el gobierno ecuatoriano, las Fuerzas Armadas deberán cambiar también ese concepto. Ya es una guerra multinacional que se está presentando con la acción de esta coalición internacional.
Por lo tanto, la regulación debe estructurarse y debe considerarse dentro de las normas que establecen los acuerdos, los tratados de Ginebra y sus protocolos y la regulación interna de cada uno de los países. Pero, insisto, la norma supranacional es fundamental y la aprobación de este protocolo para el establecimiento y operación de esta coalición es fundamental y es sumamente importante. Por lo tanto, el Congreso debería aprobar, repito, la acción política, o si no, esto no se da o se ponen límites, veremos claramente quién tiene intereses de que la acción en contra del crimen internacional, en contra del narcotráfico, en contra de la minería ilegal, no se presente. Claramente se van a identificar aquellos que reciben o tienen intereses de seguir recibiendo aportes del narcotráfico para las campañas políticas o para cualquier otro accionar de esas organizaciones que tienen vínculos con el crimen internacional organizado, con el narcotráfico, y que dieron al nombre de la narcopolítica. Doctor Patricio Haro, ahora, por estas acciones que se vienen cumpliendo, ¿se pudiera visorar la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador después de esta iniciativa internacional que cómo se proyecta y cómo se viene actuando ya? Desde luego, el primer indicador que nos va a señalar la efectividad o no de esta nueva estrategia de actuar contra el crimen internacional organizado va a ser la reducción de las tasas de homicidio. El Ecuador ha vivido un incremento altísimo de las tasas de homicidio, pero también en el mes de febrero estas tasas se vieron reducidas, y se vieron reducidas por un cambio de estrategia. Fue la estrategia de presencia y disuasión que utilizaron las Fuerzas Armadas en los diferentes sectores, especialmente en donde estos índices eran los más altos, la zona 8, Guayaquil, el Cantón Durán, en algunas provincias de la costa, en donde hoy se va a ejecutar a partir de la próxima semana los toques de queda. Entonces, vamos a ver que esa acción y esa estrategia de presencia y de disuasión con luego operaciones internacionales apoyadas y coordinadas en los diferentes territorios. Es decir, Colombia deberá comprometerse, si fuera parte de esta coalición, a capturar los laboratorios o a destruir los campos de producción de hoja de coca. Ecuador deberá comprometerse a proteger más sus fronteras y sus puertos de salida. Los mercados internacionales deberán comprometerse a reducir el consumo, pero desde luego, entonces, allí nosotros vamos a ver que ese accionar es sumamente importante, y los resultados también por la disputa de esos territorios hoy de las bandas criollas, especialmente en nuestro territorio, van a bajar los índices de mortalidad y de muertes violentas. Doctor Patricio Haro, ahora hablábamos de la efectividad operativa que se necesita. ¿Esto depende de la integración también de tecnología de punta y la capacidad de permanencia en el territorio? Desde luego, Miguel, la presencia es fundamental, y para disuadir el momento que las Fuerzas Armadas están en territorio, eso ha reducido los índices de muerte en el mes de febrero. Entonces, la capacidad operativa que se emplea en territorio es fundamental, pero vemos que todo el material bélico para una guerra estatal, para una guerra internacional, está puesta en el campo, en el escenario en el que hoy actúan las Fuerzas Armadas. Es importante en temas ecuatorianos que las condiciones de las Fuerzas Armadas, a partir de su doctrina, de su mando, de su empleo y de sus capacidades tecnológicas y recuperación de la capacidad operativa, vuelvan a los estados de operación para enfrentar esta nueva amenaza, que no es una amenaza convencional. Es una nueva forma de combatir, es una nueva forma de empleo y es una nueva forma de acción de las Fuerzas Armadas. Doctor Patricio Haro, como estamos hablando de esta interoperatividad en la región, ¿cómo lograr que se cuente con un marco conceptual sólido
para entender que la seguridad en las actuales condiciones requiere soluciones compartidas y también fuerzas unificadas? Habíamos indicado que es importante que los conceptos políticos se manejen adecuadamente y tengan temas de concepción estatal. No puede aislarse, no puede separarse, no puede decirse como el día de ayer que Estados Unidos, en algún medio alguien dijo que Estados Unidos debe cooperar para favorecer la educación, para favorecer la salud, para reducción o reducir la pobreza. Eso desde luego son responsabilidades propias del Estado en cada uno de los niveles. La propuesta del gobierno de reducir el porcentaje de utilización de los presupuestos en fiesta a favor de las organizaciones en condiciones sociales es una necesidad imperiosa, y eso han reconocido las propias autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero eso sucederá en todos los países y veremos claramente que los países productores de droga que deben, insisto, incluirse en esta coalición, si es que ellos no son parte de la coalición, va a tener el primer tropiezo. Es decir, los países miembros de esta coalición deberán tener esta primera apertura para ampliar la capacidad de convocar y de integrar en esa coalición a más países que también son amenazados por el crimen internacional organizado. Entonces, siendo así, esta va a ser la respuesta que dé el Estado para enfrentar precisamente estas condiciones. Bien, muchas gracias por este análisis al ex rector del IAEN, Universidad de Posgrado, y analista en temas de seguridad, doctor coronel Patricio Arroyo Ayerbe. Muy amable, Patricio. Miguel, a usted muchas gracias por la invitación y siempre atentos a lo que suceda para el análisis y la orientación. Muy amable. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el catedrático y penalista doctor Daniel Curi. Y este tema que también debe preocupar al Ecuador, políticos y crimen organizado que están asfixiando a la función judicial, como constituye un análisis que publica el portal digital Primicias. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.